Hoy nos toca el capítulo número 21 del primer libro de Samuel. El capítulo número 1 del primer libro de Samuel. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo tiene por título David huye de Saúl. Dice: vino David a Naot, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí vemos que David está huyendo del rey Saúl. Todavía David está en el proceso. Todavía está pasando David su desierto, su proceso. Dios le está permitiendo
vivir cosas en su vida, así como en nosotros Dios permite muchas cosas, pero siempre todo con un propósito, siempre todo con un propósito, porque nada escapa de las manos del Señor, nada. Siempre Dios tiene todo bajo control. No se nos olviden que David era un hombre de Dios, un hombre que no cometió ningún delito, un hombre que no hizo nada en contra del rey Saúl. Y sin embargo, por no haber hecho nada, lo estaban persiguiendo para matarlo. Y varias veces el rey intentó matarlo él mismo. Pero Dios siempre estaba allí cuidando a David. El hecho de que David estuviera viviendo ese desierto o esa prueba o ese proceso, como ustedes quieran llamarlo, no quiere decir que Dios no estaba con él. El hecho que de repente hoy en día nosotros estemos también pasando pruebas, alguna aflicción, no quiere decir que Dios no esté allí, que Dios no esté con nosotros. Dios permite muchas cosas en nuestras vidas siempre con un propósito, siempre con una razón. Recuerden el caso siempre de José, un hombre que la mujer de Potifar, su esposa, quería estar con él íntimamente y él no quería faltarle a Dios y no le faltó. Prefirió salir casi desnudo prácticamente para no faltarle a Dios, para no pecar contra Dios. Y por honrar a Dios, ¿qué fue lo que le pasó? Cayó preso. No se dice los años que duró preso, pero cayó preso por honrar a Dios. Y aquí estamos viendo el caso de David, que no había hecho nada, y sin embargo, fíjense toda la aflicción que le estaba viviendo, todo el proceso. Entonces tenemos que entender que todo hijo o hija de Dios no podemos escapar de los procesos. Eso es parte del desarrollo del hijo, la hija de Dios, del ser humano. Eso es parte del tratar de Dios con nosotros. Porque esos procesos a nosotros nos fortalecen, esos procesos a nosotros nos forman, esos procesos a nosotros nos hacen madurar, nos hacen crecer espiritualmente. Esos procesos hacen que se forme el carácter de Cristo en nosotros. El Señor nos forma como guerreros. Si nos falta más amor, pues ahí se desarrolla el amor. Va formando Dios el amor. Si nos falta paciencia, ahí el Señor va desarrollando la paciencia. Si nos falta dominio propio, el Señor va desarrollando también el dominio propio. Todas las áreas que necesitan ser tratadas, transformadas por parte de Dios, Dios lo hace a través de los procesos. Y los procesos los procesos no podemos dejarlos de pasar. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba ya a punto? Él estaba ya en Getsemaní orando al Padre. Y Él le dijo al Señor, o sea, si fuera por Él, que no pasara por Él esa copa. Pero ¿qué dijo Él? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, uno en la carne, uno no quisiera sufrir. Uno no quisiera sentir dolor porque todos los procesos son dolorosos. Porque te van allí formando, te van quitando las imperfecciones, van arrancando todas las cosas que no son de Dios. Y todo ese moldear duele. Y a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sentir dolor, pero todo eso es necesario. Porque hasta el Señor Jesucristo pasó su proceso. Él sabía todo lo que le venía. Él sabía todo el sufrimiento que le venía, pero tenía que vivirlo, tenía que pasarlo. Entonces hoy en día hay mucha gente que quiere que Dios le saque del proceso, ya no quieren sufrir más, me duelen mucho, ya no quiero llorar más, ya. Y recuerden que Dios es el único que sabe cuándo comienzan los procesos y cuándo terminan. Y no se les olvide nunca el versículo que dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos.
Las tribulaciones para con cada uno de nosotros son diferentes. De repente alguien está pasando una tribulación en su vida de una enfermedad. De repente otro está pasando una tribulación en la parte financiera. De repente otro pasa una tribulación con el esposo o la esposa. De repente otros están pasando tribulación con uno de los hijos o los hijos. De repente otro con el ministerio. De repente el otro con un hermano. De repente el otro con un vecino. Cada quien es pasado por prueba. Cada quien es pasado por procesos. Y cada quien tiene que vivirlo. Y durar el tiempo que Dios decide que dure. Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar. Lo que sí estamos seguros que hay un día que comenzó y también tiene una fecha de culminación. De eso sí estamos seguros. Pero si son días, semanas, meses, años, solamente Dios lo sabe. Fíjense los años que duró José en su proceso. Tenía aproximadamente 17 años cuando sus hermanos lo vendieron. Y a los 30 y piquito, Dios lo levantó ya como gobernador de Egipto. Ahí tenemos a Job, pasó también sus pruebas. Todos los hijos, Dios permitió que murieran todos sus hijos, que quedara arruinado. Él pasó la prueba, aprobado, pasó. Pero allí no dice cuántos años duró eso. Entonces las pruebas Dios las permite en nuestras vidas con un objetivo. Pero a la final es para bendición. A la final es para bendecir nuestras vidas. Pero esas pruebas son necesarias, esos procesos son necesarios. Esos desiertos son necesarios que lo pasemos. Fíjense todo lo que pasó el pueblo de Israel. 40 años en el desierto. Se dice que ese viaje era de 3 días, para 3 días. Y a la final duraron 40 años. 40 años duró ese proceso, ese desierto. Y a la final, bueno, la bendición, que se cumpliera la palabra. Lo que Dios había hablado sobre ellos, se iba a cumplir. Pero cuántas cosas no pasaron, que la mayoría ni siquiera llegaron a esa promesa, ver cumplida la promesa. Porque durante el proceso, durante ese camino, pasan muchas cosas. Vivimos muchas cosas. Y lamentablemente, pues, no todo el mundo sale aprobado. Muchos salen reprobados. Y muchos, ni siquiera la promesa se cumple en ellos. Porque eso va a depender de cada uno de nosotros. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Muchos mueren antes de tiempo. Allí el pueblo de Israel, muchísimos murieron. Y quienes obtuvieron la promesa fueron ya las últimas generaciones. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la rebeldía, por querer hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Entonces a la final todos somos probados. Todos somos pasados por aflicciones. Todos tenemos que pasar desierto, todos. Para que Dios derrame una bendición, primero tenemos que ser probados. Primero tenemos que ser procesados. Así trabaja el Señor. Así lo enseña la palabra de Dios. Entonces, en medio de los procesos que tenemos que decirle, Señor, dame fuerza, fortaleza, ayúdame a hacer siempre lo correcto, ayúdame a ser prudente con mi boca. Cuidado con la boca, cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. La palabra de Dios bendecida y no maldiga y hable bien. No hable mal, tenga un lenguaje de fe. No peque con su boca. Y pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme con esto que estoy viviendo? ¿Qué estás formando en mí? Cuando logramos entender eso, va a ser más fácil. Va a ser más fácil. Vemos que José fue procesado.
desde que el momento que José lo vendieron, que era un adolescente, 17 años, hasta el momento que Dios lo levantó como gobernador. Allí no, ya no era el mismo, para nada. Desde ese muchacho hasta el momento que lo levantó ya no era lo mismo. Maduro en todas las áreas, preparado. El Señor mismo lo preparó, le enseñó, el Señor mismo lo formó. Y todo eso es a través de qué? De las pruebas, los procesos, los desiertos. Todo, todo. Vemos, como dice aquí, vino David a Not. David huye de Saúl, vino David a Not, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalaré a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes y lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. O sea, lo que le estaba diciendo allí el sacerdote, ¿verdad? Que no tenían, por supuesto, pan común, porque ese era un pan que era sagrado, porque era allí entregado pues al Señor. Y le estaba diciendo que ellos podían comer de ese pan si sus criados no se habían acostado con alguna mujer recientemente. O sea, como para que no estuvieran contaminados ellos, que estuvieran limpios. Entonces, ¿qué le dijo David? Que no se preocupara, que nunca permitió que sus hombres estuvieran con mujeres cuando estuvieran en pleno trabajo, cuando ellos estuvieran trabajando. Yo estoy parafraseando, cuando ellos estuvieran trabajando, haciendo pues alguna labor, no les permite tener intimidad con mujeres. Entonces ellos estaban limpios cuando estaban en misiones, y cuanto más en esa. Entonces allí el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes al día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el príncipe de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del ephod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: ninguna cosa, ninguna como ella, dámela. Vemos que él estaba huyendo de Saúl. Vemos que ahí vio David a alguien que era cercano al rey Saúl. Yo me imagino que se sentía, wow, presionado. Y fíjense cómo está pidiendo un arma. Estaba pidiendo una espada, algo, para pelear, para defenderse. Y lo que encontró allí fue la espada que él mismo había tomado del filisteo. Y se la entregaron. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien contaban en las danzas, diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Wow. De verdad que lo que estaba pasando, esta prueba que estaba pasando David, o este desierto, como quieran llamarle, no fue fácil, ninguna prueba fácil. Un hombre que estaba bien recto delante de Dios,
un hombre prudente con sus palabras, un hombre, vamos a decir, intachable, porque todo el pueblo lo quería, aún los líderes del pueblo de Israel lo querían. Entonces estaba siendo perseguido por el mismo rey, sin haber hecho nada malo. Y tiene que llegar a este punto, aún hacerse loco, o hacer que la gente pensara que él estuviera loco. El tener que comportarse como una persona loca, desquiciada. Miren hasta dónde tuvo que llegar él. Hasta dónde tuvo que llegar él. Hasta dónde llegó José. Hasta en la cárcel. No sabemos los años que duró en la cárcel, pero hasta dónde. La cárcel. Un hombre de Dios, un muchacho de Dios, un muchacho que más bien no quiso deshonrar a Dios. Y por no deshonrar a Dios, lo metieron en la cárcel. ¿Hasta dónde llegó? Vemos a Job. ¿Hasta dónde llegó Job? El pobre Job también. El morirse los 10 hijos en un mismo día. El quedar arruinado después de ser allí, como quien dice hoy día, multimillonario. Ganado y de todo. Sin hijos, sin nada. Y aún tuvo prudencia. No pecó contra Dios. Desnudo salí de mi madre, desnudo me voy. Y la mujer, que era la única que tenía que apoyarlo, lo que le quedaba, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Hasta qué punto llegó Job? Que hasta aún se enfermó su piel, sarna, como una sarna le salió. Una enfermedad que le dio raquiña, que por sus síntomas se puede decir que fue como una especie de sarna. ¿Hasta dónde llegó Job? ¿Hasta dónde? Y sin embargo, ninguno de ellos ofendieron a Dios, ninguno de ellos pecaron contra Dios. Salieron aprobados. Salieron aprobados. Fíjense hasta qué punto está llegando David. Tiene que hacer que la gente piense que esté loco, desquiciado. Escribiendo cosas en las puertas. Y se dejaba chorrear baba de su boca. Que le chorreara ahí hasta la barba y todo eso. Y dijo aquí a sus siervos: aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Aquí vemos hasta qué punto. Hasta qué punto. La Biblia dice que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Y Dios nos compara a nosotros como soldados. Entonces nosotros somos soldados, guerreros del Señor. Y como guerreros, guerreras, debemos de comportarnos. No importa la prueba que estemos pasando, que a veces pensamos de que es muy difícil, que es demasiado para nosotros. Usted tiene que ser un guerrero, una guerrera. Y como guerreros y guerreros usted tiene que salir aprobado y aguantar todo. La prueba no es para matar a la gente. Los desiertos no es para matar a la persona. Es para sacar lo mejor de nosotros. Para sacar lo mejor. Déjese formar, déjese transformar. Deje que Dios saque lo mejor, la excelencia de cada uno de nosotros. Porque el final va a ser una transformación total. ¿Cuál fue el final de José? Dios lo levantó como gobernador. El final de Job, Dios le devolvió 10 hijos. Las hijas eran más hermosas de allí. Y le multiplicó en sus bienes, en su ganado, todo. Dios es un Dios justo. Al final viene la bendición. Al final.
Pero usted tiene que hacer su parte. ¿Y cuál es su parte? El hacer siempre lo correcto, el no pecar con su boca, en obedecer a Dios en todo. Y cuando termine esa prueba, Dios le va a bendecir, Dios va a derramar su bendición sobre su vida, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Dios habló, Él lo cumple, pero en su momento y en su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esa tu palabra penetre en el nombre del Señor Jesucristo, penetre en nuestras vidas, nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1, Padre. En el nombre del Señor Jesús sellamos esta tu palabra con la preciosa sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.